Bueno, vamos a dar inicio a la ayudantía número 11 y en la ayudantía de hoy vamos a estar repasando lo que son de manera general, todos los conceptos que hemos ido viendo, ¿no? A lo largo del parcial. Resolviendo un examen, vamos a estar resolviendo la parte teórica de un examen del 2019, que encontré por ahí, y la parte de desarrollo de un examen del 2024, que de hecho fue mi examen, mi parte de desarrollo. Entonces, vamos a estar resolviendo esas dos partes y al final, pues también les estaré compartiendo un pequeño enlace a un cuestionario, pero enfocado un poquito en Android. Es un cuestionario chiquito, pero me mencionaron, la Miss Gladys me mencionó que pues en la evaluación que es el viernes, pues van a evaluar un poquito lo que es Android, no así de desarrollo, pero sí preguntas teóricas, por ejemplo, qué es un activity, un view y esas cosas, digo yo. Entonces, ahí les paso un pequeño formulario hecho con Google para, para que puedan ver, para que puedan practicar un poquito y darse una idea. Entonces, vamos a empezar con la parte teórica de este examen del 2019. Y bueno, empecemos. Me dice, califique cada uno de los siguientes enunciados como verdadero o falso. Escriba la palabra completa correspondiente a su respuesta en el espacio provisto. Por lo general, bueno, me recuerdo que en mi examen de mi PAU, eh, pues también me dieron una pregunta de verdadero o falso. Entonces, ojo. Entonces, vamos con la primera. Me dice, serializar es convertir una secuencia de bytes en un objeto en memoria. Serializar es convertir una secuencia de bytes en un objeto en memoria. Y esta de aquí, pues viéndola sería falsa. ¿Por qué? Porque pues es como lo contrario, ¿no? Cuando serializamos es que convertimos un objeto en bytes, en un archivo binario. Y deserializar sería. Deserializar es convertir una secuencia de bytes en un objeto en memoria. Entonces es falso. La segunda dice, Runable es una clase que se puede utilizar para implementar hilos. Y es verdad, Runable tiene que ver con los hilos, pero aquí dice que es una clase. Y sabemos que Runable es una interfaz, entonces bueno, ya falso, de por sí. Solo por esa cosita ya sería falso. Si hubiera dicho interfaz hubiera sido verdadero. Ya. El otro dice, las variables marcadas con la palabra reservada transient no se serializan. Y esta aquí es verdadero, ¿no? Transient es un modificador que va relacionado con la serialización, que nos ayuda a que no se guarde, o no se serializa, o no se guarde el valor de ese atributo que tiene ese modificador. ¿Es posible serializar los atributos privados de un objeto? Sí, verdadero, al ojo nomás. Porque la encapsulación, un momento. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Hola Gregorio, ¿cómo ¿Cómo estás? te Buenas va? tardes. Qué Ah, bueno sí. verte. Disculpa que te quiero decir. Todo bien. ¿Y qué tal con tus exámenes? Bien, bien, todo bien, sin novedad. Hasta ahora bien. Sí, de hecho, yo también, aunque estoy por ahí un poco con programación orientada a objetos. Chévere, estás practicando, supongo. En la ayudantía de hoy, ahorita voy a estar repasando lo que es la materia. Está bien, gracias. Dale, Gregorio. Bueno, entonces prosigamos con, estamos en esta aquí que nos quedamos. ¿Es posible serializar los atributos privados de un objeto? Y sí, es verdadero, porque la encapsulación, tanto que sea público, privado, que sea package o protected, no tiene que ver mucho con la serialización. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el transient, ¿no? Entonces, esta sería verdadero. Y para finalizar esta pregunta, esta sección nos dice, al abrir un archivo dentro de un bloque try con recursos, no es necesaria la llamada explícita del método close del archivo. Y esta, pues también sería verdadera, porque el try con recursos ya sabemos que por detrás lo que hace es cerrar, cerrar una vez se finaliza, cerrar el,
apuntador del archivo, ¿ya? Entonces eso, utiliza el método close, se implementa con las clases que implementa autoclosable, entonces verdadero. Ahora, vamos con las de acá, me dice, conteste brevemente las siguientes preguntas. ¿Cuál es su propósito principal? ¿Cuál es el propósito principal de la programación multihilo en Java? Esta, bueno, no lo voy a escribir, lo voy a hacer así dictadamente. Pero la programación multihilo nos ayuda a aprovechar los recursos de una computadora. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, la plataforma de Google Meet. La plataforma de Google Meet necesita estar eh, con la cámara encendida, aparte necesita estar proyectando la pantalla del que esté proyectando, aparte necesita estar tomando el audio del que esté hablando, y aparte también necesita estar tomando el chat de, de los que estén en la reunión, de lo que estén diciendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son como 4 tareas, ¿no? Tener encendida la cámara, tener funcionando el compartir pantalla, tener funcionando el micrófono y tener funcionando el chat. Si nosotros todo esto lo hiciéramos con un solo hilo y no usáramos este tipo de programación, pues colapsaría todo, porque pues estar teniendo todo en un solo, digamos, podríamos decirlo, un núcleo, que solo uno trabaje, pudiendo aprovechar y pudiendo dividirlo en varias partes para que todos trabajen a la vez, como que no, ¿no? Entonces, la programación multihilo nos ayuda en eso, nos ayuda a ser más eficaces y aprovechar los recursos. Divide esas tareas, divide el núcleo, por decirlo así, el trabajador, llamémoslo, en varias partes, dependiendo de cuántos hilos hagamos, para que se dediquen a hacer todas esas tareas al mismo tiempo, ¿ya? Concurrentemente. Entonces, eso. ¿Cuál es la diferencia entre un error y una excepción en Java? Ya. Un error y una excepción, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una excepción es algo manejable, algo que ocurre dentro del código, podríamos decir. Un error, por otro lado, es algo que ya no está dentro de nuestras manos en el código, porque imaginémonos que durante la compilación del programa se daña la memoria, se daña el CPU, pum, hay un corte de luz. Eso es un error. Y es que no lo podemos manejar, no podemos decir, no podemos crear una sección y decir, ah, cuando hay un corte de luz hago tal cosa. No así explícitamente. Entonces, un error no es manejable, por decirlo así, y son inesperados. En cambio, una sección es algo que sí podemos manejar dentro del código y que suele pasar dentro del código. Ya es un poco más previsible. Entonces, esa es la diferencia. Y la F dice, ¿cuál es la diferencia entre secciones checked y un check? Bueno, sabemos que en las secciones hay dos tipos, estas dos, ¿no? Checked y un check. Y varían dependiendo de quién hereden. Las excepciones checked heredan de la clase exception, mientras que las excepciones unchecked, pues, heredan de la clase runtime exception. Esa es la diferencia, por decirlo así, en código. Pero en cuanto a obligaciones y eso, pues diríamos que la checked nos obliga a implementar un try o a firmar el método que las lanza, y mientras tanto que las unchecked pues no nos obliga a hacer eso, son como más permisivas. Entonces vamos con el 4, dice. Considere el código mostrado. Este de aquí era un examen completo, tenía examen, una parte de desarrollo creo que también tenía. Nada más que lo que pasa es que como es del 2019, antes se usaba Java FX en vez de Android, entonces decidí omitir ciertas partes en donde pues se mencionaba mucho Java FX para no confundir. Entonces, por ejemplo, estas de aquí vi y no tenían nada que ver con, con JavaFX, sino más que con conceptos exactos. Entonces, por eso los puse. Dice, considera el código mostrado a continuación. ¿Producirá este código problemas en tiempo de compilación? De no ser así, escriba lo que se imprimiría en la consola. En cualquier caso, explique su respuesta. Entonces, vamos a ver el código. Vemos que importa el paquete IO de Java, supongo, para serializar y deserializar. Y crea 5 variables. ¿Ya? Me dice que es una clase test que implementa serializable. O sea, está bien ahí, ¿no? Crea una variable privada, int i igual a 10. Crea una variable pública, int j igual a 20. Crea un transient, ¿ok?
una variable con el modificador transient igual a 30, y una variable estática con un valor de 40, y una variable no inicializada que vendría a ser esta aquí, también es private. ¿Ya? Por ahora ahí pues nada, no hay ningún error. Y vemos que ahí mismo tiene implementado el main. Me dice que lanza una sección, es decir, lo omitió para no tener que utilizar un try. Y aquí crea un nuevo test, crea esto de aquí, es decir, crea un objeto con estos valores que ya inicializó, ya que no tiene, o sea, no, el constructor los inicializa así. Tenemos una sección de serialización y me crea el objeto que apunta que va a crear el archivo y se va a llamar abc.txt. abc.txt. No habría error porque, bueno, es verdad que le pone extensión txt, pero a ver. Luego crea el objeto, el que va a escribir en ese archivo, el buffer, para el pase el archivo y se llama OOS. ¿Ya? Y me dice write object input. ¿Y qué va a escribir? Va a escribir, pues, este objeto de aquí. Y este objeto aquí es este de acá, ¿no? Estos valores. Lo va a escribir en ese txt. A ver, tiene la extensión txt, pero pues ya no le importa, al momento de serializar, pues no le importa mucho qué extensión tenga, así sea txt, pues igual te va a poner en esa extensión, te va a poner lo que son los binarios, ¿no? Así que no importaría eso. Y por otro lado tenemos la deserialización. Apunta al archivo que va a deserializar, en este caso, se lo pasa por aquí, y bueno, tenemos el OIS. Y dice this output, crea otra, o sea, crea otra variable que sería el output, lo que saca, lo castea, está bien, porque está aquí devuelve objeto, no nos olvidemos, with object de ois.object. Entonces ahí está bien. Y me dice system out print y igual output y output j kle. O sea, hasta aquí, hasta esta línea, está bien. Ahora, ahí no hay errores o sea, errores de compilación no hay. Ahora, creo que dice considera el código mostrar la curiosidad de este código problema en tiempo de compilación, pues diría que no produce errores en tiempo de compilación. De no ser así, escriba lo que siempre, ok, me dice, de no ser así, escriba lo que se imprimiría en consola. Entonces, como no produce, vamos a ver lo que imprimiría en consola. Entonces, system.println me dice i igual a output y accede a la variable de aquí, ojo, está accediendo a la variable de aquí. Y vamos a ver, y al principio, cuando lo serializó, que era un objeto de este de aquí, era privado. Y bueno, ya vimos que sea privado o público no tiene nada que ver, simplemente lo serializa normalmente. Entonces, aquí pues i sí sacaría 10, creo que valía 10, sí. J es público, int J sacaría 20, sin problema. K, pues este sí hay que tenerlo en cuenta porque es transient, y como es transient, significa que al momento de que lo serializó, no lo guardo. Es decir, K sería 0, no guardo su valor. ¿Ya? Iría el valor por default. L, L, a ver, la serialización no aplica para objetos estáticos, es como que tuvieran un transient, pero, a ver, vamos con la M primero. Private int M lo serializó, pero como no tenía valor, pues lo inicializa en C. ¿Ya? Entonces sería C. Por otro lado, L, a ver, aquí hay una cosita interesante, porque L es verdad que no se serializa en este momento de aquí, pero, y en teoría acá debería votar 0, pero, como el programa, si se dan cuenta, lo serializa y luego lo vuelve a deserializar en ese mismo instante, prácticamente aquí output L, sí lo obtendría, porque es como que
como es en ese instante, no estamos cerrando el programa ni nada, pues output L sabemos que sí se puede referenciar, sería como estar poniendo test L. ¿Ya? Entonces, la verdad es que este sí está bastante curioso. Me arriesgaría a decir que sí sería así. O sea, si tenemos, tenemos que lo serializó, y es verdad que no se guarda porque es estático, pero como se está en ese mismo instante y no se ha cerrado la memoria, es decir, lo tiene guardado, podría decir, em, sí sería sí lo agarraría, porque es como que ya lo referencia automáticamente a la clase. Entonces votaría el 40. Habría que verificarlo igual de todas maneras. Pero sería así, 10, 20, 0, 40, 0, yo creo. Y listo. Entonces no tuvo errores de compilación, pero sí tuvo este cosito interesante. Vamos al siguiente. Me dice, el código mostrado genera un error de compilación. Corrija el error y luego muestre la salida con los valores ingresados en la tabla. Vamos a leer. Entonces me dice public class, de section handling. Ok, una clase de section. Me dice que tiene aquí el main y tiene un try. Inicializa una variable saldo con 5000. Tiene un escáner. Inicializa un lector para pedir datos. Ingresa el monto de retiro. Aquí pide datos. Me dice int monto a retirar. Ok, si le hace, o sea, si pone el next int, entonces estaría bien. Me dice si el monto a retirar es mayor al saldo, es decir, si por ejemplo. Ah, ya, lo que ingresa el usuario. Si el usuario pues ingresa 6000, pues obviamente no le va a ser válido, ¿no? Monto a retirar mayor a saldo, pues tira un monto a retirar inválido, ya, una excepción. Tira la excepción, pero en un caso de que sí sea válido, o sea, que sea menor, pues va a decir transacción exitosa, ¿ya? Y luego viene catch exception X, system out print, ha ocurrido un error y monto a retirar inválido, ya. A ver, error de compilación. Ah, por aquí hay otro. Monto a retirar inválido, extends arithmetic exception, ¿ya? Override public string to string return, no existen fondos suficientes en la cuenta. Ya. Aquí no hay errores, public string to string. Ya, y acá dice system out print. Ok. Bueno, no tiene mucho que ver. Ya. El errorcito aquí es este de aquí. ¿Por qué? Porque la section está primero que la de acá. Y recordemos que cuando nosotros armamos un catch, tenemos que irlo armando desde la sección más específica a la más general. Y el section es la sección más general de todas, entonces no puede estar primero. Y luego otra más específica, porque lo que va a hacer es que salta aquí el monto a retirar inválido. Y como este de aquí termina siendo de alguna manera hijo de esta de acá relacionada, pues va a entrar en ese catch, lo puede consumir y ya no saltaría la de acá. Entonces, el error sería ese, sino primero poner este acá arriba y luego acá abajo. ¿Ya? Entonces, este sería el segundo, casi le pongo uno, y este sería primero. Más difícil con el mouse. Ya, primero, segundo. Ese sería el error a corregir. Ya, ahora me dice, luego muestra la salida con los valores ingresados en la tabla 1. La tabla 1 es la que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si le ingresamos 100? Obviamente, el ingresar se debe referir a este aquí, monto a retirar, cuando el usuario ingresa. Entonces, si le ingresamos 100, me va a decir 100 es menor a monto a retirar, sería 100 es mayor a saldo. No, entonces simplemente votaría transacción exitosa y terminaría. Entonces, aquí pongo un check de que se hizo una transacción exitosa, pero no escribir todo eso. Pero eso es lo que saldría, el de aquí, transacción exitosa. Ahora, el segundo me dice 19.000. Entonces, 19.000 sí es mayor a saldo. Entonces, entraría aquí, votaría la sección monto a retirar inválido. Y
terminaría punto retirar inválido y terminaría en la parte de, o sea, nosotros lo movimos, ¿no? Entonces terminaría entrando este de aquí y terminaría imprimiendo la excepción. Excepción. ¿Ya? Terminaría imprimiendo la sección. Ahora, para el último me dice ABC, pues es ahí, ok, ingresa aquí, aquí es donde ingresa el ABC y obviamente como ABC no se puede castear a un entero, pues da un error y ese error termina botando en exception, ¿no? Que es la que estaría segunda, o sea, la más general. ¿Ya? Entonces aquí este next in votaría el error y la capturaría la sección de acá y votaría ha ocurrido un error. ¿Ya? Entonces la primera votaría esto de aquí, el swap de aquí, transacción exitosa. La segunda, lo que es la sección, el mensaje, diría, o el nombre de la sección. Y la tercera em, votaría lo que es ha ocurrido un error. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí la parte teórica, entonces empecemos con la parte práctica. ¿Ya? La parte práctica está acá, que como les comentaba es del examen o sea, es la parte de desarrollo de mi examen de post, de cuando vi la materia. Entonces vamos a hacer, ¿ya? Para ello ya tengo yo preparado aquí o sea, no todo el código obviamente, pero ya tengo preparado el proyecto en donde vamos a estar escribiendo. Creo que ahí sí se ve un poco más. Ahí. Ya, entonces tenemos aquí el proyecto y tenemos, bueno, de hecho tenemos un paquete de secciones, un paquete modelo que viene con un bus, un chofer y el main. Ya, entonces vamos a ir leyendo. Me dice. Se desea simular un sistema de buses que recorren una ruta determinada, con diferentes paradas hasta su lugar de destino. Cada bus terminará su recorrido cuando llegue a su destino, cuando se quede sin pasajero o sin combustible suficiente para completar el siguiente trayecto. Un trayecto es el viaje que se realiza de una parada a otra. Cada bus registra en un archivo la cantidad de pasajeros que se baja en cada parada. Entonces vemos que tenemos el diagrama, me dice se le proporciona el diagrama de clases de la aplicación. Tenemos un bus que tiene una placa, combustible, número de paradas, capacidad, chofer, el constructor, digo yo, string double, sí, el constructor, un método cargar buses, un método toString. Vemos que el cargar buses devuelve, cuando nosotros vemos este simbolito, es que devuelve una lista de buses. Y me dice que bus tiene un chofer. Ah, sí, tiene un chofer, acá en la parte de acá tiene un chofer y un chofer tiene una licencia, un nombre, su constructor y su estrella. Listo. Considerando el diagrama de clases proporcionado, usted debe realizar las siguientes tareas. Me dice, en el paquete de secciones, crea una sección de tipo checked llamada chofer no encontrado, con un constructor que recibe la placa del bus y establece el mensaje bus con placa no tiene asignado chofer, no puede iniciar su. Este es fácil, ¿no? Este es un regalo. Entonces, ¿cómo dice que se llama? Perdón. Un chofer no encontrado. ¿Ya? Entonces, aquí dentro, me pide que dentro del paquete, que era una sección llamada, en el paquete de secciones acá, me dice que dentro ahí creé la sección. Entonces vamos a crear ahí la sección. Nuevo New Java File, class, eh, chofer no encontrado. Y me dice que esa sección pues debe ser chequeable, es decir, debe extender la sección. Recordemos que en las secciones hay dos tipos, ¿no? Las no chequeables y las chequeables. Las chequeables heredan de sección y las no chequeables pues heredan de runtime en section. Entonces me dice
de tipo cheque llamada chofer no encontraron con un constructor que recibe la placa del auto. Entonces vamos a crear el constructor y creo que no hay más. Public chofer no encontrado. Y este viene con un super, ¿no? Viene su super que recibe su mensaje por lo general. ¿Ya? Ahora me dice que este debe recibir la placa. Entonces la placa, pues vimos que la placa era un string. Entonces pues le ponemos un string, ¿no? Recibe la placa y acá dentro del super nosotros le pasamos el mensaje que queremos, que nos pide de hecho aquí. Perdón. El mensaje es: bus con placa no tiene asignado al chofer, no puede iniciar su recorrido. Ya, bus con placa no tiene asignado al chofer, no puede iniciar. Bus con placa no tiene asignado chofer, no puede iniciar su recorrido. Ya, y me pide aquí que la placa obviamente vaya acompañada con la placa que recibimos. Aquí le ponemos más, y pasamos aquí la placa. Ya, busco placa, no tiene asignado chofer, no puede iniciar su recorrido. Entonces, ahí está la sección, ya la tenemos, recibe la placa del bus, personaliza el mensaje y listo. Entonces ahora vamos con la clase bus. Vamos con la clase bus y me dice: implementa el método estático cargar buses, que lee el archivo buses.txt que contiene la información de los buses que van a salir de una estación. Este método construye y devuelve una lista de objetos bus con los datos del archivo. La primera línea del archivo es la cabecera. Cada línea del archivo representa la información del bus separada por semicolón. Placa, combustible, parada, capacidad, licencia de chofer. Como se muestra a continuación: placa, combustible, parada, capacidad, licencia de chofer. Ya. Y este de aquí, de hecho, es el que tenemos aquí. En la parte, de hecho, creo que es el mismo. Placa viene con su cabecera y tiene los mismos datos. Estos serían los choferes que tendríamos que leerlos para, eh, para generar, ¿no?, las entidades. Porque me dice que implemente el método que lea el archivo buses y construya una lista de objetos bus con los datos del archivo. Ya, entonces vamos a crear ese método, que va a ser un método estático. El procesamiento del archivo, ya, eso ya me lo veo. Ya, ahora para crear ese método, pues obviamente tenemos que hacer nuestras clases, porque necesitamos, de acuerdo al diagrama. Entonces vamos a ir realizando las clases que están aquí. Entonces, un bus tiene placa, combustible, número de paradas. Un bus tiene placa, combustible, número de paradas. Entonces vamos, un bus tiene un private, placa, ahí le ponemos un tipo de datos. Private, combustible, private, número de parada. ¿Qué más era? Un chofer, me acuerdo que era. Capacidad y un chofer. Private, capacidad, private, chofer. Chofer, chofer. Es decir, lo ponemos datos. Y entonces placa vendría siendo un string, ya vimos. Combustible, imagino que un double y lo demás int. Ya, entonces double, int, int. Entonces, de acuerdo, aquí me puse un semicolón. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros creamos nuestro constructor, ¿no? Que recibe lo que es todo, ¿no? La placa, el combustible, el número de paradas, la capacidad y el chofer. Entonces creamos un constructor completo. Y para ello nos ayudamos del buen amigo editor para generar el constructor completo. Ahora, una acotación aquí, no sé, depende mucho del profesor a veces. Y vemos que aquí tiene una P, un CB, un NP, CP y CH. Eso vendría siendo como el acrónimo, pero en teoría
es como se debería llamar cada parte aquí. Por ejemplo, en vez de placa debería llamarse P, entiendo. Pero ya depende mucho del profesor. En este caso lo vamos a dejar así porque pues se visualiza mejor, ¿no? Y depende porque hay algunos profesores que sí les gusta que coloques tal cual como está ahí las variables en el constructor. Pero por el otro lado hay profesores que, bueno, no les importa. En este caso yo creo que a veces, muchas veces, colocan así para disminuir el espacio, ¿no? Y que no se haga todo largo. ¿Ya? Entonces yo creo que, pues como que no sería algo a fijarse, ¿ya? Me dice que tiene un toString y tiene cargar buses, ¿ya? Entonces vamos a hacer el toString, arroba override public toString, que devuelve un string, de hecho, y no recibe nada. Y por el momento pongámosle así. Vamos a ver si más adelante nos lo pide. Me dice que también tiene el otro método que vendría siendo... Ojo, este método aquí cuando está subrayado significa que es estático, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, cargar buses, devuelve una lista de buses. Entonces, nos ponemos aquí, public, cargar buses, devuelve una lista de bus y no recibe nada. Y ojo, que era estático, entonces hay que ponerlo acá, estático. Por lo general, los métodos de leer archivos y esas cosas suelen ser estáticos. Entonces me dice, ¿qué hace este método? Ahora sí. Ya tenemos eso de ahí. Ah, pero nos falta chofer, espérenme, espérenme. Chofer tiene un nombre y licencia. Entonces, private string nombre, private string licencia. Vamos a hacer los getters and setters. Ah, vamos a hacer el constructor. Acción de código fuente. Constructor. Marcamos y hacemos. Y los getters and setters. Acción de código fuente. Getters and setters. Marcamos todos y listo. También me dice que tiene, a ver, también me dice que tiene un toString, así que vamos a hacer ese toString, que no sé exactamente qué será, que retorna, public string toString, y retorna, vamos a ponerle que retorna acá, eso, hasta el futuro, a ver qué dice. Ok, me sale que tiene errores, ah, ya es por eso, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver, me dice, implementa el método estático cargar buses que lee el archivo buses.txt que contiene la información de los buses que van a salir de una estación. Este método construye y devuelve una lista de objetos bus con los datos del archivo. Es decir, vamos a ir leyendo este txt, vamos a tener que saltarnos la cabecera, haciendo un readline afuera del while, que vamos a ir en cada línea leyendo. Vamos a ir leyendo. Me dice, este método construye por una lista de objetos. Ya, entonces, de acuerdo a eso, vamos a separar por el semicolón, que vendría siendo el signo que los separa a esos atributos, y devuelve una lista. Entonces vamos a ir añadiendo, y vamos a ir armando y añadiendo, armando y añadiendo. Ya, entonces vamos con ello. Más abajo me dice, en el procesamiento del archivo, si el bus no incluye la información del chofer, debe crear y lanzar la sección chofer no encontrado, con la placa del bus. Recuerda manejar siempre las clases específicas de secciones y no la forma general de sección. Ya, esta parte de aquí, al final, pues la hacemos al final. Y concentrémonos primero en hacer esto, para que no nos confundamos mucho con lo de acá. Entonces vamos con lo de...
Entonces vemos que tenemos el archivo, de hecho el archivo está aquí, y vamos a armar de acuerdo a eso. Vamos a copiar esto de aquí, que es lo que nos interesa, no lo vamos a mover. Entonces vamos a hacer bus, cargar buses. Entonces, primero, vamos a leer el archivo, ¿no? Entonces vamos a hacer un try con recursos. Uy, ah, caramba, ahí, cacho. Ya vamos a hacer un try con recursos en el que vamos a crear el lector del archivo, ¿no? Entonces buffer reader lector igual a new buffer reader. Y dentro de este le vamos a pasar lo que es el que encuentra el archivo, ¿no? File reader con el nombre del archivo, que en este caso es buses.txt. Ya, de acuerdo a eso, nosotros ya tenemos ahí. Entonces, me dice que esto devuelve una lista, así que también tenemos que crear una lista antes del try. Vamos a crear una lista. Lista bus, buses. Va a ser igual a new array list. Ya, entonces ahí tenemos la lista de buses en la cual vamos a ir agregando y vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo. Entonces, antes déjame leer nuevamente acá. El archivo contiene información, no sé qué van a hacer. Este método construye una lista. Entonces vamos a ello. Pero previo a ello, yo recomiendo que antes de iniciar con la lectura de un archivo, obviamente nos están dando el archivo ejemplo que ya está aquí, previo a iniciar, siempre guardemos una copia del archivo, porque uno nunca sabe qué error puede pasar o algo por ahí, entonces recomiendo guardar una copia, entonces le ponemos como, en este caso control C, bueno, vamos a hacerlo desde aquí, desde nuestra página. Control C, control pegar, control V, y esta es una copia, ¿ya? Entonces, esa ahí la tenemos ahí, y el que vamos a estar tocando para leer va a ser este de aquí, buses. Y este de acá, en un caso se llega a dañar, pues ya tenemos la copia, y simplemente le cambiamos el nombre a buses normal. Ya, por si acaso, nada más, por si acaso. Entonces eso, vamos a saltarnos el encabezado, porque ya vimos saltar el encabezado, que tiene un encabezado. Entonces para ello hacemos lector.readline. Ya, ahí nos saltamos el encabezado. Y lo que procedemos aquí es que ya vamos a empezar a leer el archivo línea por línea, línea por línea. Entonces vamos a hacer el típico while, pero antes de hacer el while vamos a necesitar una variable, como siempre, en donde vamos a guardar la línea, ¿no? Leamos. Entonces, línea. String, línea, igual a, y vamos a ponerle esto. Ya, esa es la que vamos a estar leyendo. Y aquí sí ya hacemos el while. Y el while va a ser el típico, ¿no? Si vamos a asignar línea, entre un paréntesis, línea, va a ser igual a lector.readline. Y si esto es distinto de nulo, vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa cuando, haciendo un remember, cuando ya el lector llega al final del archivo, pues ya devuelve nulo? Es decir, ya llegó al final, devuelve nulo. Entonces, hasta que llega al final, vamos a estar leyendo línea, 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 línea. ¿Ya? Entonces, esta línea, como vimos en el encabezado, no sé si lo tengo aquí copiado, no, lo tengo acá para ir viendo. Control, control C. Vamos a ponerlo aquí para irlo viendo mientras hacemos el código. Ya. Em, ya, entonces ahí vamos a hacer el punto split. Y ese punto split pues, va a devolver un array de strings, ¿no? Entonces hacemos línea.split. Pero el split dentro va a llevar el carácter por el cual vamos a dividir. En este caso, como podemos ver, ya en sí el archivo nos lo dice y dice que el carácter es el semicolón. Entonces este de aquí va a ser el carácter que vamos a estar colocando aquí adentro y por el que se va a dividir el archivo.
Ahora, este punto split, pues va a devolver un array de string, entonces hay que guardar, ¿no? Un string, un array de string que se va a llamar datos. ¿Ya? Listo. Entonces ahí ya tenemos en ese. Y aquí, una vez ya tenemos esto aquí, ya vamos a proceder a armar, em, armar lo que es el bus y el chofer. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a armar el bus. Em, Vamos a ir dato por dato. El primer dato sería la placa, entonces un string, placa. Podríamos ponerlo todo en un solo constructor, es decir, poner bus igual a new constructor y ahí el constructor todo largo, indexando cada parte del arreglo, ¿no? Pero vamos a ponerlo ordenadito por ahora. Entonces, string placa va a ser igual a datos 0, ¿no? Así va. Por otro lado, también tenemos el siguiente, que no me cuál era, combustible, que es un double, ojo. Combustible va a ser igual a datos 1. Ya. Y aquí me da un error porque me dice que no se puede convertir string a double. Recordemos que cuando nosotros hacemos un punto split, todo ese split, ese array, pues va a ser de tipo string, ¿no? Entonces, pues habría que convertirlo a double. Para ello utilizamos la clase double, double.parseInt, parse double, y guardamos esto de aquí, ¿no? Ya, por esto, uy, se me cambió el idioma. Entonces ahí, y ahí ya se lo convierte en double. También tenemos las paradas, que es un int, entonces aquí vamos a tener que usar el de la clase integer. Entonces paradas va a ser igual a integer.parseInt. Y aquí le pasamos datos, en este caso sería 2. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos la capacidad, que sería similar, capacidad va a ser igual a integer.parseInt, datos 3. Y por último tenemos la licencia y el chofer. Ojo que este de aquí, el chofer se refiere al nombre, entonces tenemos la licencia y el nombre. Por ende, aquí vamos a tener que crear el chofer. Entonces sacamos los datos del chofer y los guardamos para crear el chofer, ¿no? Antes de ponerlo en el bus, porque el bus contiene un chofer. Entonces ya, pues. ¿Cuál era licencia? Licencia es un string. Licencia va a ser igual a datos 4 y el nombre pues también va a ser un string. Nombre chofer va a ser igual a datos 5. Ya, y aquí creamos el chofer. Decimos chofer va a ser igual a new chofer. Y bueno, ahí ya me autocompletó, ¿no? Pasa el nombre de chofer y la licencia. Creo que estaba haciendo chofer, nombre y licencia. Ya. Entonces, eso, ahí tenemos el chofer y ahorita lo que deberíamos, nada más nos faltaría es datos. Armamos el bus, armar bus. Acá pongámosle end, que es armar chofer. ¿Ya? Y acá ya armamos el bus, entonces decimos bus igual a new bus. Y le pasamos la placa, está bien, el combustible, el número de la parada, la capacidad y el chofer que creamos. ¿Ya? Listo, entonces le pasamos esas de ahí. Y ahí ya estaría creado el bus, entonces nada más faltaría que luego de ese while pues se añada, ¿no? O sea, mejor dicho, dentro del while se añada ese bus, es decir, pongamos la lista de buses que creamos anteriormente, punto add bus que creamos. Entonces, ahí estaríamos leyendo cada línea
cada línea lo estamos colocando. Y estamos armando primero el chofer, o sea, sacamos los datos, los ponemos en una sola y armamos el bus, armamos el chofer, luego el bus y los colocamos en uno solo y lo añadimos a la lista. Ahora, todo en eso es un mundo bonito, porque aquí nos pide una validación. Me dice, a ver si cumplimos, según una lista, que te busco los datos. No nos olvidemos que tienen que retornar la lista. Bueno, ya después lo pongo. Me dice, en el procesamiento del archivo, si el bus no incluye información del chofer, debe crear y lanzar la sección chofer no encontrado con la placa de bus. Entonces, la idea que se me ocurre a mí para ver que no es, que no hay un chofer, es que cuando no hay un chofer, si nos damos cuenta, vamos acá, esto de aquí se elimina, es decir, no habría esto, ¿ya? Y quedaría con 1, 2, 3, 4, 5, quedaría un array de 5 elementos, porque no estaría el chofer, a diferencia de si lo estuviera. Entonces, ahí se me ocurre colocar una validación antes diciendo que si el array, pues, su longitud es menor a 6, asumimos que no hay un chofer y botamos la sección, ¿ya? Tiene por ahí sus detallitos, pero diría yo que se consideraría válido, ¿no? Entonces, ¿dónde agregamos esa validación? Y obviamente esa validación tenemos que agregarla antes de, bueno, sería por ahí, antes de empezar a sacar datos, como loco. Entonces, ¿dónde podríamos agregar? Ya, obviamente tendría que ser después del datos, porque aquí le hacemos el split, ¿no? Y nosotros aquí podríamos verificar, también podríamos decir que diría después del placa, porque pues nos dice que obviamente al lanzar esta sección vamos a necesitar la placa, entonces ya que aprovechemos que ya tenemos guardada la placa y lo lanzamos después la placa, entonces aquí hacemos la obligación. Si datos.len es menor a 6 igual a 6 ya, menor a 6 si está bien, vamos a lanzar la sección. Throw new, chofer no encontrado sección. Y ahí le pasamos la placa, como les dije, por eso después. Listo, ahora, obviamente esto de aquí lo podemos poner antes y a lo mejor ponerlo en vez de placas, pues datos directamente aquí, datos 0. Pero dejémosla ahí. Ahora, ojo aquí, porque datos, recuerden que es un array. Un array, para acceder a su cantidad de elementos, es una propiedad, es un atributo. No sé si lo podemos ver, déjenme ver si lo puedo ver. No se abre. Sería chévere poder... No, me sale la clase string. Bueno, esto de aquí, pues, es diferente a si fuera una lista, porque una lista nosotros hacemos punto size, ¿verdad? Pero en este caso, como es un array, ojo que tiene que ir len, no se vayan a confundir. Entonces, si la longitud es menor a 6, lanzamos la sección. Ujú. Y bueno, esa sección de ahí, pues, debería manejarse acá, ¿no? Tal vez. Me dice, manejar siempre las clases específicas de secciones y no la forma general de sección. Ya, entonces, sí, vamos a manejarla ahí. Punto get message. Y ahí imprimimos el mensaje. Entonces, si llega a pasar algo, pum, se corta todo y pam, pasa ahí. Ahora aquí me está dando error porque me dice que debo manejar IOSection. Entonces vamos a manejar IOSection también. H, IOSection. Y aquí le ponemos un out, error, leyendo el archivo. Ya, listo. Entonces ahí estaríamos cumpliendo, creo yo. No precisa si el bus no incluye la información del chofer, debe crear la sala de sección, chofer no encontrado con la práctica del bus. Ya, listo, ahí estaría, ya estaría el método. Ahí estaría, no se me queda nada.
No, ahí estaría. Entonces tenemos la validación, tenemos el while, el string datos, líneas, placa, combustible. Acá si queremos disminuir, podríamos poner directamente aquí, porque bueno, chofer es como que más chiquito su constructor, entonces podríamos poner, reemplazar directamente aquí para disminuir un par de líneas. Y eliminamos esto. Ya reducimos un par de líneas. Y así mismo con el bus, ¿no? Pero el bus sí quedaría bastante largo el constructor. Entonces eso. Entonces vamos con lo siguiente que nos piden. Me dice, realmente la funcionalidad necesaria para que cada bus se comporte como un hilo. El hilo simula la trayectoria del bus desde la salida pasando por cada parada. La variable número de paradas incluye la parada en el destino final. La variable número de paradas incluye la parada en el destino final. Implementa la funcionalidad del hilo que simula el recorrido del bus y cada una de sus paradas, considerando lo siguiente. Bueno, ahí ya viene un poco de condiciones, ¿no? Que la cantidad inicial de pasajeros de cada bus es igual a la capacidad. Es decir, el bus desde el inicio hasta ahí. Combustible está en la variable combustible. Ya, esta parte de aquí, que de hecho es la que vale más puntos. Entonces, aquí hay que implementar un hilo. Me dice que bus debe comportarse como un hilo. Entonces, ojo, hagamos aquí un remember para hilos y porque el detalle va a estar ahí. Recordemos que hay cuatro formas de implementar hilos. Hay dos principales, yo lo veo como dos principales y dos secundarias. Las dos principales, una es extendiendo de la clase Thread. Esa es la primera principal. Luego está la segunda, que es implementando la interfaz Runoff. Uy, Runoff. Ya. Esas son las dos principales. Y obviamente ambas hay que implementar el método run y ahí definir qué es lo que se va a hacer. Ahora, también hay otras dos secundarias que es por medio de clase anónima y de función anónima o expresión lambda. ¿Ya? Entonces, en este caso, ojo, porque a veces en los exámenes suelen jugar con eso cuando se trata de hilos. Y recordemos las relaciones, que cuando una clase hereda de otra, significa que es un, o se comporta como un. Mientras que cuando una clase implementa una interfaz, podríamos decir que es la relación es capaz de, ¿ya? Entonces, a partir de ese juego de palabras, a veces también podemos definir qué es lo que vamos a implementar, porque depende de eso algunos puntos, ¿no? Digamos que implementamos Runnable y no era Runnable, sino que era Thread, era extender de Thread. Entonces, ojo ahí. Y también tenemos que fijarnos a la hora del diagrama, porque si vemos, por ejemplo, si nosotros usamos herencia, digamos el bus, el bus tiene una clase por acá, que qué sé yo, que es vehículo, vehículo. Y obviamente ya tiene ocupada, porque bus va a extender de vehículo. Y ya tiene ocupada porque recordemos que en Java solo hay una herencia, no hay múltiple herencia. Entonces, como ya tiene ocupada, lo que nos queda es Runnable o la clase anónima, la clase o la función anónima, la función lambda. Entonces, tenemos que fijarnos en eso. En este caso, bus pues tampoco, no tiene libre las dos vías. Entonces, cuando tiene libre las dos vías y aparte nos dice se comporta como un hilo, podríamos decir que hereda de un hilo, es decir, extiende de thread, ¿ya? Y no implementa. Si en un caso aquí veamos que ya está ocupado esta parte de aquí, pues obviamente queda por fácil vía que acá va a ser un implement, o sea que en el código va a ser un implement, ¿ya? Pero este no es el caso. Y las otras dos secundarias, pues yo lo veo más a implementar si, por ejemplo, mencionan que se debería crear el hilo en el main, ¿ya? Porque al crear clases anónimas y funciones lambda son como que una forma de hacer las cosas más rápido o más de corrido. Entonces, cuando nos dice, implementalo en el main, es decir, solo en ese instante implementalo y ya, para que lo vean de una manera de cuál forma seguir. Entonces, vamos a heredar extends thread. Mm, extend thread
Y bueno, ahí nos pide, ¿no? Nos pide, una vez nosotros le ponemos extend train, nos pide la clase run. No sé por qué no nos pide, ¿no? No nos obliga, ¿no? Bueno, thread supongo que implement run, ¿no? Ya, entonces tenemos thread, nosotros tenemos que implementar la clase, el método run. Entonces, override public void run. ¿Ya? Me sale que hay un error aquí. Ah, aquí, ojo, ojo, aquí me olvidé. Dije que no me iba a olvidar y me olvidé. Me olvidé de retornar la lista. Ya. Entonces, en este método es donde vamos a estar haciendo esto, ¿no? Me dice, el hilo simula la trayectoria del bus desde la salida pasando por cada parada. La variable número de paradas incluye la parada en el destino final. Ok, me dice que el bus tiene la cantidad de paradas que tenga, que está en el atributo número de paradas, y me dice que la cantidad inicial de pasajeros de cada bus es igual a a la capacidad, es decir, el bus desde el inicio estará lleno. La cantidad inicial de galones de combustible está en la variable combustible. Mm. Ya me dice, vamos a seguir leyendo. Me dice, manejar un archivo para registrar la información del chofer. Vamos a tener que escribir un archivo y la cantidad de pasajeros que se bajan en cada parada. El nombre del archivo se llama recorrido placas.txt. Ejemplo, recorrido AS1234.txt. Ver ejemplo del archivo. Entonces me dice que tengo que generar este archivo de aquí para cada uso. Y me dice que mientras no haya llegado a su destino o aún tenga pasajeros o combustible suficiente para completar el siguiente trayecto, por el trayecto consume 3 puntos. Implementar lo siguiente, mostrar cuántos pasajeros viajan y la cantidad de combustible que disponen. Simular el paso del tiempo de llegar de una parada a otra durmiendo 12 segundos. Disminuir el combustible que se utilizó para realizar el trayecto. Por cada trayecto consume 3.6 galones de gasolina. Debe bajar una cantidad. Ok, entonces vamos paso por paso, vamos paso por paso, me dice. La cantidad inicial, ok, entonces vamos a crear esas variables que nos van a ayudar a definir. Vamos por la parte de aquí. Vamos por esta parte de aquí, me dice, implementa la funcionalidad del hilo que simula el recorrido. Ah, y esta parte de acá también. ¿No? Y me dice, la cantidad inicial de pasajeros de cada bus es igual a la capacidad. Entonces, vamos a definir esas variables. Int pasajeros total. Definámoslo así. ¿Cómo está definido acá? Como capacidad. Entonces, cantidad de pasajeros, pongamos aquí, cantidad de pasajeros. Va a ser igual a la capacidad del bus. Ya. En este caso, capacidad. Para hacer referencia, que no se confunde. Me dice también, ok, que el bus desde el inicio estará lleno. La cantidad inicial de galones de combustible está en la variable combustible. Ok, bueno, el que está lleno era de la cantidad, de la parte anterior. Dice, la cantidad inicial de galones de combustible está en la variable combustible. Entonces vamos a crear esa variable combustible. Cantidad combustible. Cantidad de galones. Va a ser igual a 10.combustible. Ya. Esta variable más que todo la estamos... ¿Qué pasa? Ah, perdón. Esta variable más que todo la estamos creando porque, pues como vamos viendo, vamos a tener que ir simulando el recorrido del bus, entonces vamos a tener que ir actualizando. ¿Sabes qué? En esta parada se bajan 7 pasajeros, en esta otra se bajan 8, en esta aquí se gastó 3.6, en la de acá también se gastó 3.6. Entonces, esta variable vamos a estar jugando y vamos a estar disminuyéndole el valor para no alterar la variable original, que es la que está en el objeto, ¿no? Entonces, vamos con eso. Y me dice, eso ya está en la variable combustible. Y me dice, manejar un archivo para registrar la información del chofer y la cantidad de pasajeros que se bajan en cada parada. Entonces vamos a crear el archivo. Y obviamente para crear el lector de archivo, en este caso vamos a usar un track con recursos así mismo. Y vamos a crear el buffer read.
buffer writer. Escritor igual a new buffer writer. Este de aquí pues va a recibir un new file writer que va a recibir el nombre de cómo se va a llamar, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Vamos a ver, archivo de la información chofer y la cantidad de pasajeros que se van a escapar. El nombre del archivo se llama recorrido placa txt. Ejemplo, recorrido ABC txt. Ver el ejemplo del archivo al final. Ya, así. No, así no. ¿Eh? No, bueno, ese no es el nombre. Claro. Recorrido placa.txt. Entonces, hay que acceder a esas variables para crear el nombre. Entonces, primero vamos a crear el nombre. Crear nombre del archivo. Para crear el nombre del archivo, pues me dice que vamos a tener un string igual a nombre. Nombre archivo va a ser un string que voy a iniciar con recorrido y raya. Y aquí iría la placa, ¿no? Iría la placa.txt. Entonces acá ponemos el punto .txt para no me olvidarnos. Y aquí ponemos la placa, que en este caso sería div.placa. Del objeto que está llamando el método. Entonces ahí estaría recorrido, dis.placa.txt. Entonces ese nombre que acabamos de crear es el que le vamos a pasar aquí. Ojo que no tiene que ir entre comillas, porque entre comillas pues lo va a identificar como tal cual, o sea, nombre de archivo, y no va a buscar la variable. En cambio, si va así, pues ahí ya busca la variable. Ya ahí estaría el nombre del archivo, ya tenemos eso. Ahora, ver ejemplo del archivo al final me dice, ok, ahora sí vamos con la lógica. Para manejar el registro de la información del chofer y la cantidad de pasajeros que se van a escapar. Me dice, mientras no haya llegado a su destino, aún tenga pasajeros o combustible suficiente para completar el siguiente trayecto. Debe implementar lo siguiente. Entonces nosotros aquí ya leemos que nos dice mientras. Y obviamente ahí ya se nos viene a la mente el while, ¿no? No haya llegado a su destino, o aún tenga pasajeros o combustible suficiente para completar el siguiente trayecto. Por cada trayecto consume 3 puntos. Mostrar cuántos pasajeros viajan y la cantidad de combustible que dispone el bus. Entonces vamos a crear ese while que nos va a ayudar. Entonces creamos aquí el while. Y la condición sería la siguiente, ¿no? La que nos exponen ahí. Me dice, mientras no haya llegado a su destino, es decir, mientras no haya llegado a su cantidad de paradas en este caso, ¿ya? Entonces decimos, mientras su cantidad de paradas, es decir, mientras su... mm, bueno, aquí nos faltaría también un contador de paradas, ¿no? Contador de paradas. Para saber, para no estar editando la parada del objeto mismo y tener otra variable copia, por decirlo así. Dis.parada, número de parada. ¿Ya? Entonces ahí sí se nos hace un poco más lógica la condición, me dice, mientras la cantidad de paradas, mientras el contador de paradas sea menor al número de paradas, dis.numparadas, vamos a seguir ejecutando. Y ojo, es decir, si hay 3 paradas, pero la cantidad de paradas total es 4, entonces va a seguir, ¿ya? Hay 4, pero hay 4, entonces ya hay par. O sea, soy solo estuviera eso. Me dice, mientras no haya llegado a su destino o aún tenga pasajeros. Entonces, vamos con esa parte y me dice, aún tiene pasajeros. Es decir, también vamos a jugar con la variable cantidad de pasajeros. Me dice, mientras la cantidad de pasajeros sea mayor
a cero, diría yo. Mientras aún haya pasajeros, pues obviamente tendría que seguir. Entonces vamos con ello. Y falta creo que uno más. Y me dice, o tenga o combustible suficiente para llegar al siguiente trayecto. Porque cada trayecto consume 3,6 galones de gasolina. O combustible suficiente para completar el siguiente trayecto. Entonces me dice que cada trayecto consume 3,6 galones de gasolina. Es decir, si el bus no tiene 3,6 galones de gasolina y tiene 1,2, 2,5, entonces ya no sigue a la siguiente parada, ¿ya? Entonces ahí también, si la cantidad de galones es mayor a 3,6, no le ponemos igual porque queremos que si es igual, pues siga, pasa eso. Entonces, si la cantidad de paradas, si aún no llegaba a todas las paradas y todavía tiene pasajeros y aparte todavía tiene combustible, pues avancemos. Si en algún caso una llega a ser falso, es decir, ya llegó a su última parada, pues ya para. Ya su cantidad de pasajeros, ya no hay pasajeros, pues ya para. Y si su cantidad ya no tiene combustible, pues también para. Entonces, ahí ya tenemos la condición. Parece que está bien hecha, vamos a ir viendo. Y me dice implementar lo siguiente: mostrar cuántos pasajeros viajan y la cantidad de combustible que disponen. Entonces, ojo aquí que debemos que hacer esto que se imprima en consola. Ejemplo de salida de bus con 4 paradas. Esto se va a imprimir en consola y esto se va a imprimir, bueno, se va a escribir en el archivo. Porque aquí dice, debe mostrar por consola y escribir en el archivo. Debe mostrar por consola y escribir en el archivo la cantidad de pasajeros que se para. Ya, miren, y aquí están las condiciones que acabamos de poner en el while, ¿no? Estas condiciones de aquí. Listo, entonces debe mostrar por consola y escribir en el archivo. Entonces me dice que primero, me dice, avanzando a la siguiente parada con 50 pasajeros, combustible restante, sí. Entonces vamos a escribir eso antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces me dice, SWOUT, avanzando a la siguiente parada. Avanzando a la siguiente parada con 50 pasajeros. Con más cantidad de pasajeros. Aquí hay que poner, ojo, no hay que ponerla de acá, porque la de acá ya es nada más como referencia. Y hay que poner con las variables que acabamos de crear. Entonces, en este caso, cantidad de pasajeros. ¿Qué más dice? Combustible restante 100. Entonces, si se dan cuenta, ese es como un SWOT al inicio, es decir, pum, imprime esto al inicio. Entonces, combustible restante, le ponemos uno aquí y colocamos galones, cantidad de galones. Se me perdió. ¿Cómo se llama? Cantidad de galones, sí. Ahí está comiendo. Listo, entonces creo que ahí está, a ver, combustible restante, cantidad de galones. No, combustible restante, tal. Ya me dice, llegando a parada 1, dejando 22 pasajeros. Ya, ese todavía no iría, claro. Entonces ahí dice, ok, avanzando a la siguiente parada. Entonces me dice, vamos a ver si leer acá. Mostrar cuántos pasajeros viajan y la cantidad de combustible que dispone el bus. Eso lo acabamos de hacer, ya. Me dice también simular el paso del tiempo de llegar de una parada a otra durmiendo 2 segundos. Ok, entonces hacemos esa parte de ahí, vamos a simularlo. Vamos a decir, ok, entonces para dormir el hilo, recordemos que usábamos un método estático de la clase 3 que se llamaba punto sleep, tal cual, en inglés. Y aquí le poníamos, o sea, le poníamos, era en, se me perdió el nombre, era en milisegundos que le poníamos. Entonces, por ejemplo, 2000 milisegundos vendría siendo 2 segundos. Ya, entonces ahí ya tenemos. Dormimos el hilo,
Entonces dormimos ahí, ya simulamos el paso del tiempo durmiendo los 2 segundos. Y ahora me dice, disminuir el combustible que se utilizó para realizar el trayecto. Recuerda que cada trayecto consume 3,2 galones de gasolina. Ok, entonces actualizamos el combustible. Dijimos, ok, entonces, ¿sabes qué? Mm, cantidad de galones, pues va a ser menos igual a 3,6. ¿Ya? Entonces actualizamos las variables. Actualizamos. Actualizamos. Ojo, que aquí también habría que actualizar el contador de paradas, ¿no? A ver, usar servicio para realizar el trayecto. El trayecto consume 3,6 galones de gasolina. Ya, debe bajar una cantidad aleatoria de pasajeros. Ya, entonces también hay que actualizar la parada en este caso. Entonces, actualizamos las variables y decimos que el contador de paradas, pues tiene que sumarse uno. Ya, actualizamos para ir viendo. Y me dice, debe bajar una cantidad aleatoria de pasajeros. Si es la última parada o no hay suficiente combustible. Para el siguiente trayecto se deben bajar. Sí, ok, debe bajar una cantidad aleatoria de pasajeros. Si es la última parada o no hay suficiente combustible para el siguiente trayecto, se deben bajar todos los pasajeros restantes. Para generar un número aleatorio, pues, ok. Aquí nos ayudan para generar un número aleatorio con la librería random. Entonces vamos a copiar esa librería. Vamos a copiar esto aquí que nos ayuda muchísimo para esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces ahí hacemos random, new random, next in valor. Listo. Entonces ahí ya tenemos el número random, generamos random. Otra vez se me cambió se me volvió a cambiar el lenguaje. Y ahí está, generamos random. Y me dice que debe bajar una cantidad aleatoria de pasajeros. Ok, pero ojo, si es la última parada o no hay suficiente combustible para el siguiente trayecto, se deben bajar todos los pasajeros. Deben bajar todos los pasajeros restantes para generar un número aleatorio. Es decir, el bus, supongamos, el bus está aquí. Perdón por mi gusto chueco. El bus está ahí. Entonces, nosotros, para que nos hagamos una idea, nosotros avanzamos a la siguiente parada, o sea, ya está ahí, avanzamos, esperamos y ya el bus se actualiza aquí. Y una vez está aquí, ya está en la parada, obviamente, ya está en la parada, actualizamos las variables de ese bus y decimos, ok, entonces la cantidad de balones, o sea, es como que, digamos, una persona baja y ve cuánto queda. Me dice, ok, menos 3,6 de gasolina, que, o sea, queda menos. Y la parada, pues aumentamos el uno, actualizamos la parada. Ya, aumentamos más uno en la parada. Y me dice, obviamente me dice, yo entiendo, que si antes de avanzar a la siguiente parada, antes de avanzar a lo siguiente, primero se baja esa persona a verificar y dice, ok, primero veamos que me queda más de 3,6 galones para avanzar a la otra parada, porque si me queda menos, no voy a poder alcanzar a la siguiente parada. Y segundo, también verificamos que ya no estemos en la parada que es la parada final, porque si ya es la parada final, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, bajo esa media analogía, podemos decir que primero hay que verificar, una vez después de actualizar las variables, mandamos a alguien a verificar, en este caso es el lead, verificamos si podemos avanzar a la siguiente, si podemos avanzar al siguiente web, ¿ya? Entonces eso. Entonces avanzamos al siguiente, vemos, verificamos y decimos, ok, entonces para ello, pues utilizamos parecidas condiciones, ¿no? Decimos, ok, si la cantidad de galones actual, que ya después de actualizada, ¿no? Es mayor a 3,6, es decir, hay 3,6 de arriba. Si hay 3,6 de arriba, perfecto, seguimos. O, aquí sería O, cantidad de galones es mayor a 3,6. O, la cantidad de pasajeros, no, perdón, no es pasajero, es la parada, ¿no?
Claro, la parada, si la parada, si el número de parada, ay, se me perdió el número de parada, no, contador parada. Contador paradas es mayor, creo que es ese, es mayor a this no parada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos, hay tres, ahí va por el 3 y me dice 3 es mayor a 4, no, entonces no entra, todavía queda una parada, no entra, ¿ok? Ok, hay combustible, hay 4,6 de combustible, perfecto, sí, se cumple, entonces entra, avanzamos a la siguiente parada, y por otro lado acá dice, ok, el contador de paradas, this no parada, nos quedamos ahí, si el contador de paradas, en este caso digamos que son 3, es mayor al número de paradas. O sea, yo con que se cumple la cantidad de galones, ok, se cumple, ¿ya? Entonces, bueno, aún me queda media duda, la verdad. A ver, si la cantidad de paradas es igual a eso de ahí, tendríamos, a ver, cantidad de paradas, mm, cantidad de paradas menor a 3,6. Ya, a ver, esta sería la condición del sí, más o menos. Ya, pero aquí nos piden, a ver, me dice, debe bajar una cantidad aleatoria de pasajeros. Si es la última parada o no hay suficiente combustible para el siguiente trayecto, se van a bajar todos los pasajeros. Ah, ya, ok, aquí sí podemos seguir tal cual a esta. Y me dice que si es la última parada, es decir, si hay menos combustible, si la cantidad de galones es menor a 3,6 o la cantidad de paradas es igual a disminuir parada, es decir, si hay 4, si está en la parada 4 y y solo hay 4 paradas, pues ya se para. Entonces, si se cumple alguna de esas dos, bajamos a todos los pasajeros. Bajamos sí o sí a todos los pasajeros. Ya, ahí sí estaría. Entonces, bajamos a todos. ¿Ya? Entonces, me dice que si en la última parada no es suficiente para el siguiente trayecto, se debe bajar todos los pasajeros restantes. Ya. Entonces, verificamos eso. Primero verificamos antes de bajarlos. Decimos, ok, ya se acabó. Entonces, ojo que aquí sí nos piden. A ver. Y obviamente bajamos, pero ¿dónde, dónde imprimimos eso? Escribir el archivo de la cantidad de pasajeros que se bajaron. Acá. La cantidad de pasajeros que se bajaron va en el archivo. Entonces va parada uno. Ojo que no hemos escrito en el archivo el chofer. Entonces, primero vamos con esto. Uy, vamos a escribir eso ahí, el chofer, que no lo hemos escrito. Antes de seguir ok, ok, no. Para no desviarnos, sigamos con esto. Ignoremos que está eso, al final lo ponemos. Entonces, me dice que va parada uno, pasajeros dos. Entonces, eso obviamente aquí es donde nosotros tenemos que reportarlo. Y decimos escritor.write parada, uy, parada. Y este vendría siendo el contador paradas, ¿ya? Por otro lado acá colocamos parada uno y sería dos puntitos, creo que era. Dos puntitos, 22 pasajeros. Ok, ponemos aquí la cantidad de pasajeros que se bajaron. En este caso, como ya no hay combustible o es la última parada, pues bajamos a todos. Y todos los que quedan serían los que quedarían en esta de aquí, ¿no? En el contador de pasajeros, ¿no? Pues si hay 48, se baja esos 48. Entonces, bajamos esos 48 y ahí le decimos, ok, cantidad, contador, cantidad de pasajeros. Pasajeros, ¿ya? Creo que es así, 1,22 pasajeros, ya listo. Entonces, ahí los bajamos. Pero obviamente nosotros tenemos que actualizar, ¿no? Actualizamos y decimos, ok, entonces
los pasajeros, la cantidad de pasajeros que queda ahorita después de hacer eso, va a ser igual a cero, definitivamente. Tenemos tres variables que tenemos que actualizar. La cantidad de galones no es necesario. Si el bus no se mueve, se queda ahí, pues obviamente ya se queda ahí. Y ya acá lo volvería a validar acá nuevamente al volver a entrar igual, ya no entraría. Y la cantidad de paradas, pues tampoco. Entonces, esa sería la I. Entonces, ese es como un guardián que va a ver. Se baja del bus, como lo explicamos aquí, se baja del bus y verifica que pues haya gasolina y que no sea la última parada. Y si en caso, pues, si en caso no llega a haber gasolina o llega a ser la última parada, baja todo, dice, ok, todos denle para afuera. Entonces, eso, ahí estaría esa parte de ahí. Ah, falta la parte del número aleatorio. Me dice, debe bajar una cantidad aleatoria de pasajeros en caso de que el guardián no haga nada. Entonces, si el guardián, pues, si no se cumplen esas condiciones ahí, pues hacemos un else, en donde pues hagamos el random in, ahora sí. Aquí sería este de aquí, diría yo. Entonces, aquí ponemos esto de aquí, generamos el random y vamos a bajar, ¿no? Entonces decimos, ok, bajámoslo de manera random, menos igual a valor. Actualizamos la cantidad de pasajeros y bajamos esa cantidad de pasajeros. Y obviamente también escribimos y decimos, ok, esto mismo de aquí va a pasar acá y decimos, parada, contador de paradas, cantidad de pasajeros. Ya no sería cantidad de pasajeros porque ese era allá, porque se bajaban todos los que quedaban. Estaba reflejado en esa variable. Acá sería de bajar pues el valor que me salió el random, porque eso es lo que se van a bajar, los que se están restando aquí, ¿ya? Acá, pues, no está la resta implícita, pero es como que yo dijera, ok, esto menos cantidad de pasajeros. Y obviamente me va a dar cero, ¿no? Ya, pues, lo ponemos directamente cero. Entonces, actualizamos el valor y, bueno, acá ya se actualiza el galón, se bajan ahí. ¿Qué más había que actualizar? Nada más, ¿no? Porque de aquí ya, digamos, las personitas se bajan de la parada, bla, bla, y comienza la otra parada y se valida, obviamente, de seguir a la siguiente, también se vuelve a validar que haya combustible y que haya pasajeros, si no, pues ya se queda algo ahí. Ahora, aquí hay un pequeño problemita, porque digamos que me queda, a ver, este random in generaba aleatorio entre 0 y 5. Digamos que tenemos 4 pasajeros en el bus. Y el random int, este random, le da por generar 5 porque puede generar hasta 5. Entonces, obviamente me va a salir que me va a quedar menos un pasajero. Y no queremos eso, ¿no? No queremos que quede un pasajero por ahí, o sea, que quede menos uno por ahí suelto en un pasajero. Digamos que es como algo adicional, tal vez. Entonces, para ese caso en que ya, digamos, quedan poquitísimos pasajeros, que no queremos que queden negativos, podríamos añadir una validación en el que decimos que valor, si valor es mayor a la cantidad de pasajeros que quedan, en ese caso obviamente va a quedar un negativo, decimos obviamente entonces que valor va a ser igual a la cantidad de pasajeros, para que ya quede ahí cero directo. Es decir, si digamos acá me soltó 5, o sea, es decir, si yo tenía 6 pasajeros, no, perdón, si tenía 2 pasajeros y el random int le da por generarme un 4. Obviamente me va a decir 4 es mayor a 2. Y como 4 es mayor a 2, entonces este valor va a pasar a ser 2. Obviamente queda 2. Y acá se vuelve restando. Entonces como que se resta, ¿no? Cantidad de pasajeros es menos 2. O sea, 2 menos 2, 0 y ya me queda 0. Pum. Y ahí nos evitamos los números negativos. ¿Por qué? Porque luego ya cuando pasamos a la parte de acá, ya queda 0. Y ponemos acá, entonces 0 es mayor o igual a 0. No, no entra. Entonces ya no se cumple y ya no se ejecuta el while. Entonces ese es como un detallito adicional a tener en cuenta con ese número negativo. Entonces, necesito agua. Pero bueno. Em,
ahí está, para generar un número aleatorio puedes seguir el siguiente ejemplo de código. Aleatorio entre 0 y 5 es mostrar por consola y escribir en el archivo la cantidad de pasajeros. Ok, entonces sí estamos cumpliendo porque como estamos dentro de un while, esto va a ir de parada en parada, va a ir de parada en parada, o va bien hacer este al final, cuando ya no quede combustible, o ya sea la última, o este cuando pues haya condiciones normales. Ahora, falta, como les decía, nos olvidamos de este pequeño detalle de aquí, del chofer 1, 2, 3, 4, Juan Ceballos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para generar ese encabezado, vamos a ponerlo obviamente al inicio. Ya, vamos a ponerlo al inicio y decimos que ese va a ser. Entonces, a ver, no sería dentro del while, porque dentro del while pues, iría a cada rato, ¿no? Pues después de cada parada, sino que iría acá. O sea, aquí decimos escritor punto write. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir lo que hacía ahí, ¿no? En este caso era chofer, chofer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y esa vendría siendo, a ver, vamos a ver un ejemplo acá. A ver, ese 1, 2, 3, 4 lo podríamos sacar de aquí, de la placa. O sea, le podríamos hacer un punto de split a la placa y con el símbolo de negativo, o y sacar solo este de aquí, o podríamos sacarlo de acá, de la licencia. De hecho, es la licencia, ¿no? Si es que es igual, ¿no? A ver, 78. A ver, debería. No, no, olviden, olviden. No, no, no. Tiene que ser de la licencia, claramente. Sí, porque vemos acá está distinto. Tiene que ser de la licencia, porque pues relacionado a eso está, ¿no? O sea, dice chofer, licencia, digo yo, esta es la licencia y este es el nombre. Entonces sí, sí, de la licencia. Casi me confundo. Entonces, chofer va la licencia, que sería acá. Y aquí pondríamos, estamos dentro de ese, entonces dis.chofer, punto get nombre. No, get licencia. Acá y acá colocamos lo que vendría siendo la otra parte, que era allá un espacio y el nombre. Espacio y el nombre. Entonces, chofer, y punto, perdón, no, sí sería así, 10 punto, chofer, punto, get nombre. Podríamos colocarlo sin el hijo, chofer, punto, get nombre, si lo quieren ver más sencillo. Ya, entonces ahí estaría, licencia, nombre, chofer, listo. Y ahí sí. Entonces, esto de aquí escribe el encabezado, vamos a ponerlo aquí, escribimos el encabezado. Y acá ya ejecutamos el while con la cantidad de paradas. Si se dan cuenta, esto ya es repetitivo, esto de acá un poco. Entonces ahí ya va el while, tan, haciendo toda la lógica. Ahí estaría bien. Entonces cumplimos esto. Ya hicimos esto, todo lo que es aleatorio. Debe mostrar por consola y escribir en el archivo la cantidad de pasajeros que se bajaron. Ya, el bus termina el recorrido. A ver, me falta algo. Ok, acá dice llegando a parada 1, dejando 22 pasajeros. Llegando a parada 1, 22 pasajeros. Ya, entonces, eso mismo lo colocamos en la parte de dentro. Este es un SWOT, ojo, esta es la consola y este es el archivo. Entonces, en la consola también tiene que esto similar. Vamos a copiarlo. Ya me dio prisa. Claro, escribiendo. Entonces, debe ir, obviamente, acá también. Entonces, así mismo como escribimos el archivo, pues también lo ponemos en la consola. Entonces, SWOT, llegando a parada, contador paradas, inicializando esto, dejando a más, más,
Perdón, tuve un momento en blanco. Contador dejando a, sería, claro, sería la cantidad de pasajeros. Y por el lado de acá, pues, bueno, eso sí iría, pero iría entre comillas, pasajeros. Ya dejando a tal pasajero, tal, tal. Llegando a parada, tal. Entonces, así mismo hacemos por acá. Ojo que aquí copiamos la misma, pero acá tendríamos que copiar la misma de acá, porque recordemos que este es un caso especial en el que bajamos a todos los que quedan. Acá simplemente, o sea, lo único que habría que cambiar es esto por valor. Ya. Em, Dejando 11 pasajeros, dejando 4 pasajeros. Ya, y me falta esta de aquí. Bus ABC, o sea, la placa del bus ha terminado su recorrido. Por el lado de acá no dice que ha terminado su recorrido, entonces este debería ir también a otro out. Y debería ir obviamente después del while, o sea, al finalizar el while. Out, bus ABC ha terminado su recorrido. Eh, Colocamos esto de aquí entre comillas. Acá. Ya voy, esperen un ratito. Listo, perdón. Ya. Entonces, tenemos aquí la placa, vamos a poner la placa. Y obviamente aquí iría la placa del bus, entonces di punto placa. Ya, y ahí estaría. Para la parte de acá nos dicen que manejemos en secciones específicas, entonces vamos a ponerle la I section, que sería esta acá. Y aquí le ponemos error, out, error, escribiendo el archivo del bus. Aquí ya le ponemos un poco más creativo del bus con placa. ¿Y qué placa tiene? Dis.placa. Ya, entonces, creería que, a ver qué pasa aquí. Ah, ya, aquí me falta interrupted section. Cuando pongamos una section acá general, oh, ok, mejor no pongamos aquí, no, porque después, interrupted exception, y acá ponemos error de hilo, ya, listo, entonces, ya llegamos a esto, aquí como que se hace un control N doble, entonces, añadamos eso, es un detallito, pero igual añadamos, y se hace cuando termina el 22 pasajeros, es decir, este de acá. Entonces, aquí le añadimos n. Ahí, uy. Y acá también le añadimos n para que se haga ese salto. Ya. Creería que ahí está. Acá el bus ha terminado su recorrido, se hace el este. Dice, el bus termina el recorrido en cualquiera de estos casos. No tiene combustible, cuando todos los pasajeros se bajan antes de llegar y llegó al destino final. Creería que ya está. Entonces, em, vamos a probarlo, a ver si cuántos errores nos botan. Ah, no, esperen. Falta el main, claramente. Tengo que probarlo. Bueno, en el main lo probamos, nos pide probar. Me dice, en la clase main, me dice, invoca el método que carga la lista de buses, manejar la sección chofer no encontrado que puede ocurrir y, a ver, y mostrar el test. Entonces, vamos al main y aquí me dice que debemos llamar al método estático
cargar buses. Bus.cargar buses. Entonces, este me va a devolver una lista de buses. Entonces, este se va a llamar buses. Y obviamente, esta lista, ya me devuelve, me dice, invoca el método que carga la lista de buses, manejar la sección chofer no control que puede ocurrir y mostrar el mensaje por consola. Por cada bus iniciar su ejecución. Entonces, me dice que por cada bus, entonces por cada elemento en esa lista, aquí usamos un for each, decimos por cada bus en la lista de buses, vamos a hacer lo siguiente. Aquí se me olvidó. Vamos a hacer lo siguiente, decimos buses, y como estamos hablando de un hilo, y obviamente queremos que empiece su recorrido, porque si no, ¿qué sentido tiene haber hecho los métodos? Me dice que debemos iniciar su ejecución. Y para iniciar la ejecución de una clase que hereda directamente de la clase treat, simplemente hay que darle a punto .start. Uy, no sé. Perdón, bus está bueno. Bus.start. ¿Ya? Entonces, y ahí comienza la inicialización. Entonces, cuando comience a inicializar, se van a crear la cantidad de hilos, dependiendo de la cantidad de buses que haya. N cantidad de buses van a tener N cantidad de hilos y se va a hacer la ejecución. Ahora va a pasar algo curioso porque cuando hacemos hilos en la consola, pues entre los hilos se pelean para ir uno al otro detrás de la consola. No es que todos se van a imprimir hacia el mismo tiempo, ¿ya? Y creería que ya está. Ahora, algo importante aquí me dice que manejar la sección chofer no encontrado, que puede ocurrir y mostrar el mensaje por consola. Me dice que la maneja en main, pero nosotros la habíamos colocado en la parte de... ¿Dónde está? Aquí. La habíamos colocado aquí, entonces, pues como nos piden manejarla en el main, vamos a eliminarla de aquí. Y vamos, obviamente como es chequeable, pues nos pide que la manejemos. Como ya nos la estamos manejando con el catch, pues hay que ponerla acá en la firma, throws. ¿Cómo se llama? Chofer no encontrado. Entonces, chofer no encontrado, y ahí ya la estaríamos poniendo. Entonces, ahora acá en el main vamos a tener que manejarla, ¿no? Entonces ponemos un try catch. Y manejamos esta parte de aquí, la colocamos arriba. ¿Ok? Entonces cargamos los buses y hacemos por cada bus. Entonces aquí agarramos la sección que es chofer no encontrado y hacemos un swap. No, perdón. No, sí sería un swap, claro. Es punto get message del mensaje de la placa, ¿no? Claro, esa bota la sección, acá el bus bota la sección ya con la placa, entonces ya simplemente allá por detrás se crea y acá simplemente sacamos el mensaje y lo botamos. Entonces ahí sí me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me dice manejar la sección chofer no encontrado que puede correr y mostrar el mensaje de consumo. Ahora, es verdad que si surge esa sección, pues se acordaría todo, pero aquí nos lo dice así como que de manera individual, así que creería que está bien, ¿no? Me dice que puede ocurrir y manejar el mensaje de consumo. Por cada bus inicial su ejecución. Entonces ahí ya lo podemos correr, vamos a correrlo. Y a ver, recordemos, está todo bien acá, entonces tenemos la play. Vamos a ver. Ya, ahí está. Bus ha terminado su recorrido, bus ha terminado su recorrido. O sea, no me imprimió, raro, pero a ver. Me dice que se creó el recorrido, chofer Juan Ceballos, chofer. Ok, se crea el encabezado, pero no me está colocando el este. Vamos a volverlo a correr por si acaso. Por si acaso. Ok, solo crea el encabezado. A ver, esperen, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo.
Me dice que llega hasta bus ha terminado su recorrido. Bus ha terminado su recorrido. Bus ha terminado su recorrido. Entonces, a ver, vamos a ver dónde está el error, dónde está el error, dónde está el error. ¿Dónde anda el error? Ya terminó su recorrido, placa, ataca, error leyendo el archivo, armar bus, lo más chiquito, perdón, más chiquito, más chiquito, para verlo más lejos, ¿dónde ha terminado su recorrido? A ver, vamos a revisar. Traigo Federator, escritor, ajá. Acá dice lo construimos, sistema open, Tuki, ya está, y control para menor, número de paradas y cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros 3.6, avanzada a la siguiente parada. El IP 3.6 más 2, menor a 3.6 igual a 10.6, parada. Pasajeros, llegando a parada, pasajeros. Cantidad de pasajeros igual a 0, el 0, bienvenido, generamos random, si será menor igual a valor, menos igual a valor, cantidad de pasajeros, parada, output, el bus ha terminado su recorrido, catch exception. Ya, esta parte está bien. Esta parte está bien. El chofer. Bueno, el chofer no tiene nada. Por bus. Acá hacemos try, de buses, buses, por bus, en buses. Cada bus le damos a un punto, está bien. Inicializamos catch chofer. Vamos a eliminar esto de aquí. O sea, me dice recorrido, LMN. Está bien, está bien. A ver, chofer bus, buses.add, agregamos el bus, está en buses, y devolvemos. Está bien, o sea, no. Que vamos a volver a correr esto. Me dice examen 2E, bus ha terminado su recorrido, ha terminado su recorrido. O sea, no inicializa ningún bus, así que creo que la sospecha está aquí. Igual, o sea, no entra, ¿no? Me dice que si el contador de paradas es igual al 10 número de paradas. Ah, ya, ok, el error está aquí, claro, el contador de paradas tiene que inicializar en 0. Perdón. Ya, ahí. Claro, es que lo que pasa es que como estamos inicializando el contador de paradas y es igual al número de paradas, pues obviamente en ningún momento em, el bus iba a avanzar, pues porque decía que la parada era la misma, o sea, ya no tenía más paradas. Entonces, contador de paradas siempre va a ser. ¿Ok? Entonces, ese era el detallito, creo que ese era, así que vamos a probarlo. Ya, avanzando, ya, ahí sí va haciendo. Como nosotros le pusimos, va todo medio raro, pero como nosotros le pusimos el 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos, por eso es que va tramo por tramo, tramo por tramo, por eso va tardado. En un caso no le pongamos 2 segundos de espera, pues ahí sí lo haría todo así súper rápido. Pero como le pusimos 2 segundos, pues va así, tan, tan, tan. En este caso, por ejemplo, vemos que nos dice, avanzando a la siguiente parada con 60 combustible. Bueno, aquí me faltó 60 pasajeros. Entonces vamos a ver cuál bus es ese, ¿no? Porque nosotros tienen que sacar de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, en este caso, a pesar de que debería haber estado último en la lista, ya va decidido porque recordemos que los hilos
se ejecutan de manera tipo, dale a este, luego le da el paso al otro, luego le da otra vez el paso al que estaba arriba y luego así sucesivamente, de manera aleatoria, no podemos definirlo. Entonces, como es de manera aleatoria, primero le dio paso al último bus, al hilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le dio paso al de Ana Mendoza, luego le dio paso al de Juan Ceballos, luego al de María Almeida y luego al de Carlos Aguilar. Entonces me dice, llegando para uno, ando a tres pasajes, llegando para uno, así mismo. Y pues en este caso empezó ordenado, es decir, primero inicializó todos, luego a todos y los hizo dejar algo. Luego otra vez siguió ordenado, si se dan cuenta redució, ¿no? No sabría decir cuál es cuál, pero diría que las rectas se están haciendo bien, 3.6, entonces sí, son por ahí valores. Y luego dice dejando a dos pasajeros ahí. No, pero acá ya se desordena, aquí también otra vez, pero acá ya se comienza a desordenar, porque luego que luego este, ya se comienza a desordenar. Y ahí comienza un poco la aleatoriedad entre ellos. Y me dio un error, dice. Ah, no, ese es el error que yo ahorita escribí. Y me dice, busca terminar su recorrido, entonces el def terminó su recorrido, acá también terminó su recorrido. ¿Dónde están los otros tres? Los buses. En algún lado tienen que estar. Aquí está el otro. Terminó su recorrido. Bueno, por ahí tiene que estar el otro. ¿Ya? Entonces vamos a ver los archivos que se generaron. Y bueno, me olvidé poner el salto de línea. Pero parece que se está generando bien, ¿no? Entonces vamos a poner el salto de línea. ¿Dónde iría el salto de línea? El salto de línea iría pues aquí. O sea, acá también habría que poner un salto de línea. Ya. Y ahí sí, a ver, vamos a volver a ejecutar. Miren, si nosotros nos da la curiosidad de ver, pues por ejemplo, este aquí no ha inicializado nada. Bueno, ahí ya va, se va actualizando poquito, 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 poquito. Y aquí, acá también me olvidé el salto de línea. Juan Ceballos para, a ver dónde, Juan Ceballos para, claro, me olvidé el salto de línea acá. Aquí. Iría más, tan, tan, tan. Ahí sí. Entonces vamos a volver a ejecutar para ver que sí salga bien, como debería ser. Y vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. O sea, ahí sí ya sale tal cual. Por ejemplo, este es del chofer 1234 y este era acá. Entonces vamos a ver el chofer 1234, sale 1234 Juan Ceballos. Y me dice, en la parada uno se bajaron 4 pasajeros, en la parada 2 se bajaron 5 pasajeros, en la parada 3 y llega hasta la parada 4 porque este bus de aquí, pues, si nosotros vamos al de Juan Ceballos, pues solo tiene 4 paradas. Placa, combustible, paradas 4. Entonces, como solo tiene 4 paradas, ya en la última parada, pues se bajan los pasajeros que quedan, los 38, ¿ya? Obviamente no, no va a salir igual que aquí porque, pues, como hay una aleatoriedad del random, entonces no sale igual, pero ahí sería. El random también lo podríamos ajustar para que se vayan bajando más personas, pero ya depende, ¿no? Vamos a ver, ahí ya se generó. Entonces, este debería tener 4 paradas. Este tiene 15 que es el D. Vamos a ver acá, XT, ¿cuál tiene 15? El D. Ya, así está bien. Este tiene 8 que es el 92, no, LMN. LMN tiene 8 paradas, está bien. Y el XYZ tiene 12 paradas. Entonces vamos a ver acá y también tiene 12 paradas. Ya, creo que ahí estaría. A ver, déjame ver si está todo cumplido, se cumplió todo. En consola pues sí se muestra, o sea, no se muestra tal cual, porque depende de los hilos, pero pues sí va mostrando ahí. Por ejemplo, aquí sí se da el caso, ¿no?
avanzando a la siguiente parada, con 26 de combustible restante, está llegando. Ah, bueno, aquí me olvidé poner pasajeros, porque dice con 26, y aquí va pasajeros en medio de esto, combustible restante, tal. Entonces vamos a colocar ese de ahí, y ya creo que nada más faltaría eso, ¿no? Avanzando a la siguiente parada con pasajeros, punto. Ahí sí. Entonces ahí ya estaría. Creo que no faltaría nada más. No, de aquí ya no nada más. Quedaría ahí. Y bueno, ese sería el ejercicio de desarrollo, la verdad, bastante, un poquito largo, un poquito largo. Pero más que todo porque lo estuve explicando, ¿no? Pero ya poniéndole foco, pues se hace más rápido. Ese es el ejercicio de desarrollo, se utilizó hilos de secciones, se leyó archivos, entonces tiene de todo un poco. Se recalcó la importancia, ¿no? Entre ciertas cositas de lectura, también se implementó lógica, bastante lógica, eso. Entonces, no sé si les habrán comentado, pero también van a tomar una parte de Android en el examen, me comentó la Miss Gladys. No una parte de desarrollo, pero sí una parte de teoría. Em, Teoría así típica de cómo hacer que es un activity, digo yo, que es un activity, un view, cosas así. Entonces yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me sacaron. Creo que es. Entonces yo hice un mini formulario, la verdad es que son cinco preguntas, más que todo recalcando eso, ciertas partes para que se hagan una idea de lo que pienso yo que podrían tomar, basándome en examen antiguo, en el de aquí, en el que hice en este de aquí, no, en el de acá, en el de aquí que había preguntas de JavaFX, pues había preguntas similares, más o menos de qué es un view, qué es eso, entonces yo creo que van a tomar algo similar en esa parte de teoría. Entonces ahí les estoy compartiendo ¿dónde está? Ahí les estoy compartiendo un mini formulario con 5 preguntitas de más o menos de preguntas de Android típicas, ¿no? ¿Qué es un view? Pues un view es el bloque de construcción básico para los componentes de la interfaz de usuario. Ya, siguiente. Y así, ¿no? ¿Qué es un XML? A lo mejor cómo se enlaza un botón a una función en Android, el enlazado está bien, cosas así, digo yo, que andan preguntando. Entonces, este es el link, igual yo lo estoy compartiendo ahí en el Teams y listo. No sé si tienes alguna duda, Orlando, por ahí. No, compañero, pero sí vas a subir la grabación de la ayudantía. Sí, 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 la voy a subir de hecho hoy día mismo, porque como el examen es el viernes, ¿no? Sí, el examen es el viernes. Eh, la subo hoy día mismo para que la puedan revisar. Está bien, gracias. Dale, Orlando, nos vemos. Suerte en ese examen. Cuídate mucho. Chao.